Gobierno de México. Everardo González, cineasta mexicano dedicado a la producción, fotografía y dirección de cine documental, considerado una de las voces más sólidas del género en América Latina. Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica y de la Universidad Autónoma Metropolitana, encontró en el cine documental un medio para unir retazos de realidad y construir una narrativa, adaptándola con la cinematografía y dramaturgia. Fue becario del Hubert Ball Fund, del Festival Internacional de Cine de Rotterdam, del Jan Frankman Fund, del Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam y del Tribeca Film Institute. De su trabajo destacan La canción del pulque, Los ladrones viejos, El cielo abierto, Cuates de Australia, El paso y La libertad del diablo, proyectadas y premiadas en diversos festivales nacionales e internacionales. A través de su carrera ha participado en el departamento de fotografía en películas como Backyard, El traspatio, de Carlos Carrera, y La jaula de oro, de Diego Quemada, nominada a la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Sus películas son conocidas por hacer uso de escenarios complejos, una trama seria y personajes que la audiencia puede identificarse. Ve en el cine documental la importancia de retratar la verdad, llevar a distintos posicionamientos éticos que, más allá de informar, llevan a conformar la identidad o crear una extensión en el pensamiento del público. Ha recibido 11 nominaciones al Premio Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas de México, incluidas la de Mejor Película y Mejor Director, de las cuales ha recibido 8 estatuillas. La International Documentary Association eligió su película Cuates de Australia para impulsar su candidatura a los premios Oscar para el mejor largometraje documental en el 2012. El FIC Monterrey le otorgó el Cabrito de Plata al mejor largometraje documental mexicano por Los ladrones viejos en 2007 y fue acreedor al Premio del Público por Lopon en 2020. Es socio fundador de Artegios, compañía de producción y distribución de documentales, y su trabajo se ha proyectado en más de 40 países. Su más reciente película, Yermo, que estrena este 2021, explora la vida desconocida en 10 desiertos alrededor del mundo, en una reflexión sobre la relación del hombre con su entorno. Ha probado ser una fuerte voz detrás de sus historias, al impulsar el género documental a más audiencias y así inspirar a nuevas generaciones de cineastas. Por eso hoy, el FIC Monterrey reconoce con su homenaje mexicano a la trayectoria artística a Everardo González. Hola, soy Alfredo de Stefano, fotógrafo y artista visual, y estoy aquí con Everardo González, uno de los grandes cineastas mexicanos, en su homenaje mexicano a la trayectoria artística dentro del FIC Monterrey.
Bienvenido, Everardo. Y vamos a platicar sobre pues, muchos temas, Everardo. Somos amigos desde hace muchos años. Y yo creo que la primera pregunta, que seguro te la han hecho infinidad de veces, porque tú iniciaste tu carrera más un poco en la fotografía fija, y luego te metiste a estudiar cine, y eres de una generación de cineastas muy rica en México. No hablaremos de tu generación, pero muy conocida, muchos de ellos con éxitos en su filmografía, y tú estás dentro de ellos. Pero ¿por qué el documental? ¿Por qué te fuiste hacia el documental, donde normalmente pues la mayoría se va a la ficción? Y el documental es un género, especialmente en México, poco visto, creo que más visto ahora, más apreciado, más valorado. ¿Por qué te fuiste hacia ese género del cine? Mira, me fui, yo creo que mucho por malas construcciones ideológicas en un momento. Yo venía de una universidad muy dogmática en muchos sentidos, pero también muy justa en su formación en términos de la mirada social que ofrecía. Era una escuela que tenía, entre otras cosas, una cátedra un poco marxista-leninista, no necesariamente fundamentalista, pero sí tenía, por supuesto, esa cátedra. Y, por ejemplo, una escuela que es la UAM Xochimilco, la metropolitana, que tenía, pues, en algunas de las materias más atractivas, por ejemplo, análisis de discurso, semiótica, toda la parte oculta de la palabra y de las intenciones. Y la publicidad era como un bicho muy poco respetado y apreciado en esa época, que yo tendría 17, 18 años. Cuando entré a la escuela de cine es un momento previo a la transición del cine digital. México filmaba unas 6 o 7 películas al año, casi todas chilangas. No he hecho todas chilangas. Y yo entré efectivamente a formarme como fotógrafo. Pero la oferta laboral o el futuro laboral que había en ese momento era el videoclip o la publicidad, o ser uno de los 7 que podía hacer una película. Y el cine en ese momento estaba muy concentrado en las familias culturales de México, en las aristocracias fílmicas, pues, ¿no? No es que haya cambiado mucho, pero definitivamente que se ha abierto bastante. Y yo me acuerdo que hacia el tercer año en la escuela de cine yo estuve a punto de desertar de la escuela. No encontraba yo mi hueco, mi lugar ahí. Sentía la escuela muy chica. No sé, era un medio muy despolitizado en ese momento, y yo era una persona muy politizada. Y llegó, afortunadamente, pasaron 2 cosas para mí muy importantes. Una es, en aquellos momentos que estoy hablando, más o menos 1997, 98, Juan Francisco Urrusti, un cineasta mexicano documentalista que lleva la cátedra de documental en la Escuela de Cine, celebraba un evento bienal que se llamaba Escenarios de Cine Documental, antes de la explosión de los festivales de cine. Era un evento académico en donde traía del mundo no solo las películas, sino directores que nos abrieron la mirada a esto que entonces se le llamaba el documental narrativo, el documental creativo le llamaban, ¿no? Y ahí empezó como una explosión para mí importante. Pero, como bien dices, era un género muy despreciado, pues, ¿no? Y yo siempre insisto que el desprecio que padeció pues se debía más a la ignorancia de quienes la despreciaban, ¿no? Porque dependía de sus referentes, pues. Claro. Porque ya, pues era como despreciar el trabajo de Agnes Varda, despreciar el trabajo de Jory Stevens, despreciar el trabajo de John Marshall, qué sé yo, pues de los grandes documentalistas de los 60, 70, ¿no? Pero eso era el cine documental. Y llegó afortunadamente un bosnio, Ademir Kenović, llegó pareja de Dana Rothberg. Ellos venían saliendo de Sarajevo, después del sitio de Sarajevo,
Ademir había filmado la única película, o la primera película que se filmó durante el sitio de Sarajevo, que se llamó El Círculo Perfecto, que había llevado, no sé si una Palma de Oro en Cannes o no sé qué, y produjo una gran película que se llamó Tierra de Nadie, de Danis Stanovic, o había sido su alumno Danis, y él nos pidió a mi generación y a mí un ejercicio de 7 minutos que contara un espacio. Así esa era la premisa, contar un espacio. Yo en esa época trabajaba en las madrugadas como editor de televisión y los técnicos del Canal 11 pues aterrizaban todos los jueves en la pulquería La Pirata, ahí en La Escandona, Ciudad de México. Y a mí me pareció que ese era un buen lugar para hacer ese retrato de 7 minutos. Lo hice y pues ahí tuve 2 impulsos muy importantes, o 2 gente que me motivaron mucho. Uno fue Ademir y el otro fue Janusz Polom, que fue mi maestro de fotografía polaco, de la generación de Wajda, de la escuela de Lodz, que era la gran escuela también del cine polaco, que a mí me dijeron, tú tienes talento. Y yo me lo creí, güey. O sea, como que sentí que no estaba tan solo, güey, ¿ves? Yo creo que eso es muy importante, por lo menos en los espacios de formación. Veníamos de una tradición como de cerrazón en la formación, como mucho miedo de los hacedores de cine para las nuevas generaciones, como guardando el secreto, ¿no? Sí. Y yo tuve todo lo contrario. Y cuando hice ese pequeño ejercicio de 7 minutos, que lo continué, me di cuenta que se parecía a lo que yo había aprendido en términos de investigación social, narrativa, con lo que ahora estaba aprendiendo en la escuela de cine, y que no necesitaba yo de tener ni grandes equipos. Ya la hice con tecnología digital. No estaba de equipos, no necesitaba de nadie, más que de convocar a un grupo pequeño y de entender esto tan complejo en el cine que es tiempo y espacio cinematográfico en construcción de montaje. Ahí me explotó la cabeza. Y entonces, pues sin darme cuenta, yo hice de ese corte una tesis. Mi tesis se llamó La canción del pulque. Y sin darme cuenta, yo estaba teniendo una ópera prima en un momento muy particular en donde los astros se conjugaron y explotaron los festivales de cine. Hubo voluntad de promotores culturales y que empezaron a ver en el documental algo importante. La presencia de gente como Gael García Bernal o Diego Luna, que inventaron Ambulante o lo quisieron impulsar. Nació Docs DF en esas épocas con Inti Cordera. Guadalajara pues, se volvió un festival. Bueno, nació después Monterrey. Morelia, que era un festival de cortometraje y documental. Y entonces, pues yo llegué en una generación que encontró todo ese cobijo. Sin ese cobijo habría sido prácticamente imposible que yo estuviera aquí, porque pues llevó tiempo que las nuevas generaciones apreciaran el documental y vieran el documental, el verdadero cine descentralizado, en el más democrático, quizás en el más justo, porque eso es lo que empezó a pasar. Yo me acuerdo, las proyecciones eran con menores de 30 años, casi todas, ¿no? Hoy son cineastas de documental. Era una época chingona, como que volvimos a ver cine de Jalapa, de Tijuana, de Monterrey, de Coahuila, bueno, del país entero, ¿no? Que ya no estaba obligado ni a estar en Ciudad de México ni a las grandes inversiones. Y ahí una trajo la otra. Y me empezó a ir bien, cabrón. Fue un parteaguas, digamos, en la industria fílmica a nivel nacional, pero también en la apreciación del tipo de cine que se veía. Como bien mencionabas, era un cine muy chilango o muy centrado en el cine de ficción y quizás también el documental, muy centrado en lo que sucedía en la Ciudad de México. Sí. Porque por sí y sucedía no nomás en el cine y en el documental, ¿no? En las artes en general, en la fotografía fija, era la Ciudad de México a la que retrataban. Lo que se hacía fuera del país era como si no existiera o era no tan relevante. O lo que mencionaste al principio, un poco de las aristocracias que movían la cultura en el cine, en todas las artes. Pues su referencia era la Ciudad de México y era mirarse al ombligo siempre. Pero ese parteaguas coincide, como bien lo mencionas, en
en que se da esa explosión de los festivales. Viene el mundo digital muy, pues todavía no con la calidad que tiene ahora, pero que permitía esa independencia de no tener que tener... No, y se podía. Yo hice la canción del Pulque, se terminó imprimiendo en 35 milímetros, con copias de soporte fílmico, ¿no? O sea, tenía la calidad. Claro. No, la que tiene hoy, ¿no? Una cámara 4K. Bueno, tú y yo lo padecimos, pues. Sí, sí. Acuérdate, cuando ya después de tantos años filmando Yermo, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos brincamos? ¿Hacemos un upgrade o nos quedamos con la anterior? Dijimos, vamos a quedarnos con la anterior, ¿no? Pues sí, claro. Pero sí, que ya te brinqué la pregunta, perdón, cabrón. Pero yo recuerdo, y nosotros tenemos amigos muchos años por otros queridos amigos comunes, pero antes de conocerte allá como amistad, pues me acuerdo de Los Ladrones Viejos, ¿no? Entonces es una película, Canción de Pulque es tu ópera prima, pero luego viene Los Ladrones Viejos, que creo que es una película que ya te pone en un nivel que dicen, bueno, él es Everardo, él es un... Que fue muy popular, vamos a decir. Y que fue muy popular y que luego está rodeada de anécdotas que no tienen que ver con la película, pero tienen que ver con el personaje. Sí. Que eso también te generó pues un cierto ruido al que no conocía la película cuando leyó la anécdota años después de este ladrón, personaje de esta película. Pero supongo que también fue un proceso difícil levantarla, ¿no? Porque ya no era la ópera prima que, como tú mencionas, que se dio siendo de un trabajo casi escolar, digamos, universitario, y luego sale una ópera prima que funciona y tiene éxito. Pero ya Ladrones Viejos es una película ya... Creo que marca un poco tu discurso de cómo filmas, ¿no? Es el principio, va evolucionando, pero ¿qué tanto costó levantar Ladrones Viejos en un proceso en que todavía el cine costaba levantar? Sí. Pues mira, lo que pasa es que Los Ladrones Viejos se hizo con la primera vez que yo tuve el Sistema Nacional de Creadores. O sea, no era un cine... O sea, yo tenía capacidad y voluntad de trabajar haciéndolo todo, ¿no? O sea, yo podía ser mi investigador, mi argumentista, el director del proyecto, la cámara principal, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la película se hizo con parte del Sistema Nacional de Creadores, pues no sé cuánta habrá sido entonces. Lo que sí es que logró también un respaldo del Festival de Cine de Rotterdam, con un fondo, el Hubert Walls Fund, que era difícil en México llegar a esos estímulos, pues, ¿no? Y luego vino La Puerta Cerrada con el IMCINE. Que ahí me decían que los documentales para la tele, que para qué iban a meterle ahí. Y ahí le debo mucho a Felipe Casals. Felipe Casals se puso como furibundo, fue a armar un desmadre ahí al instituto y dijo, ¿cómo es posible? Yo estaba pidiendo 350,000 pesos para terminar una película y me decían que no. Hizo ahí un desastre y dijo, no. Y me hablaron, me dijeron, no, vino Casals, que sí vamos a ayudar, porque además entré a lo que se conocía como el fondo de rescate del IMCINE, que era pues las obras, lo que había quedado del remanente anterior, ¿no? Y pues qué bueno que el viejo me hizo ese paro, porque la película se pudo terminar. Llegó una voluntad importante, me acuerdo en ese momento, cuando entró Marina Stavenhagen al instituto, de seguir impulsando lo que entonces era el documental en 35 milímetros. O sea, ya lo querían otra vez regresar a la pantalla chica en una época de mucha explosión. O sea, empezaba también, aunque ya Rulfo había estrenado una película en salas, o Markovich, etcétera, era muy raro ver películas documentales en las salas de cine y en las programaciones de las cinetecas, etcétera, ¿no? Porque además estaba uno obligado en ese momento todavía a tener copias en 35. Pero gracias a Felipe y a la voluntad después de gente como Marina Stavenhagen, pues que la película logró tener sus copias para encontrar distribución y moverse.
sin eso habría sido muy difícil. O sea, yo creo que las trayectorias yo creo que son así, ¿no? Son una mezcla de momentos afortunados, Claro. de estar en momentos precisos, de tener cobijo y voluntad de otros, que cada quien hace lo que le toque. No Tomo quería ser director, ¿no? Los promotores querían mantener y estaban peleando fuerte por mantener sus festivales vivos, por traer la mejor cantidad de invitados, por tener espacios de formación. Yo me acuerdo que para mi generación acompañar las películas en estas sesiones de preguntas y respuestas era más una suerte de militancia. No tenía que ver mucho con el halago, pues, ¿no? Claro que sí, pero no era lo más importante, no era... Sabíamos que necesitábamos formar mejores públicos, mejores audiencias. Teníamos completamente, yo creo, que conciencia de que el documental ya tenía estigmas muy complicados que había que ir rompiendo, y que la única manera de romperlos era acompañando las películas y enfrentando con el público muy joven, en general toda la gente que iba a las proyecciones. Y yo poco a poco, sin demagogia, en la sociedad civil, pues se empezó a construir un mejor público para documentales. Llamó la atención de los programadores, de los distribuidores, y después de los exhibidores. Fue una batalla complicada, pues, ¿no? Pero también después de los exhibidores, pues, ¿no? O sea, se tiene que conjugar muchas cosas para que la gente no se caiga en la primera película, pues, ¿no? Es difícil, pues. Sí, porque eso viene un poco también de que el documental, a pesar de que México es un país rico y ya había con historias de documentales poco vistos, pero que se habían filmado, pero en el mundo tú mencionaste a muchos grandes documentalistas que son, bueno, que han ganado en Cannes, y han ganado en festivales con documentales, pero de alguna manera, como siempre en México, no sé si en todo, pero a veces vamos como un poco a la saga, retrasadones, y cuando llega, entonces el público empieza a apreciar algo que ya estaba en algunos festivales, pero no era ficción, no era el gran hombre en el cine de ficción, era un documentalista, entonces pues no voy a ver porque es un documental, siempre. Y también lo que tú mencionas, todos los autores, aparte del talento, pues hay que tener un poco de esa dosis de suerte, de estar en el momento adecuado. Sí, de hacer. Si no haces, pues por más suerte que uno que tenga. se conjuguen ciertos factores para que luego esa película o ese proyecto artístico suba al siguiente nivel. Y tú y yo lo hemos platicado alguna vez, hablando de las carreras de cine y de lo importante que era, no lo importante, sino cómo no nomás el estudiar te hace cineasta, ¿no? Y lo platico porque en ese momento mi hijo quería estudiar cine. Tú decías, es que yo, por ejemplo, tú estudiaste comunicación, si mal no recuerdo. Y cine después. Sí, cine. Decía, es que, y lo mismo sucede en artes, de nada sirve que estudies si no tienes un background, y esto creo que es importante que lo platiquemos para el público joven que quiere ser cineasta y lo dice, oye, ¿qué escuela me meto? ¿A dónde me voy? Y también es para los artistas plásticos en general, es que tú tienes que empaparte para construir lenguajes y contar historias, y eso sucede para los escritores. Tienes que saber de muchas cosas, ¿no? O hacer como que sabes, ¿no? O hacer como que sabes. También un poco el arte. Pero tienes que tratar de, o sea, tienes que haberte metido a leer mucho, haber leído mucho, haber visto mucho cine, te digo, Alfredo, yo a veces no estoy tan convencido de que es por ahí, porque entonces se vuelve muy exigente, pues, ¿no? Y va perdiendo libertad. Yo lo que sí me estoy dando cuenta ahorita, que lo que yo entendía por modelos de producción, incluso con la razón de ser de lo que yo hacía, está cambiando de lo que hago, cabrón. Puta, ¿dónde hay madera? Que yo quiero seguir así haciendo, cabrón, ¿no? Pero es lo malo de que hagan esos cortes de caja, ¿no? Yo sí veo que hay una generación hoy que llegó más politizada, que volvió a retomar como el valor social del cine,
y que miró en el cine documental hoy una herramienta y no el fin, que es lo que le pasó a mi generación que viene. Pues mi generación es la del fin de la Guerra Fría, la generación que entra al libre mercado, a la explosión del mundo, a la aldea global, a toda esta idea del mundo que se construyó en esos años. Y hoy viene una generación en donde todo eso está en crisis, en donde pues hay incluso Cuba ahorita, ¿no? Como colapsando, Nicaragua, donde todas esas ideas se están rompiendo y en donde hay una capacidad de organización que no tenía mi generación, y eso cambió el sentido de todo, también del arte. Entonces, yo lo que sí creo que por otro lado rompió con esta generación que es la inmediata a la mía, que se miraba mucho, era muy autorreferencial, ¿no? Se miraba mucho el ombligo. Uh-huh. Y entendía, después tenía un poco miedo incluso de relacionarse con las personas, ¿no? Y ahorita yo veo una que está tomando como la parte más militante del documental. No sé qué vaya a venir porque espero que no sea un retroceso al cine hipermilitante, dogmático, de consigna, ¿no? Claro. Porque el cine tiene que verse y tiene que hablarle a otros y necesita también coquetear con el mercado. El cine es uno de los fenómenos más capitalistas del mundo. Necesitas libre comercio, necesitas libertad de arancelaria para traer equipos, necesitas de coproducciones internacionales. ¿Qué te digo? Es muy, muy, muy capitalista, pues lo mueve el capital completamente, pues, ¿no? Entonces, pues yo esperaría que no se olvidaran que el cine tiene que ser visto y que tiene que seguir siendo una herramienta de las bellas artes. No un aparato solo de propaganda o de militancia social, ¿no? Porque, vamos, no muchos Jean Rushes y gente así no van a ver, o muchos Costa Gabras, pues a lo mejor sí, pero en una época en donde pues las ideologías estaban sólidas, ¿no? Hoy es un momento de crisis ideológica y hay que acercarse pues otra vez a la gente, ¿no? Que las vea, para que no... O sea, el gran riesgo que yo veo ahora es que mientras está esa crisis, mientras hay una ausencia de inversión pública, de voluntad de que sea visto, por otro lado, están las plataformas que son más poderosas que lo que fue la MPA en mis tiempos. Sí. Y están normando la manera de contar las cosas, están normando los temas, están modificando toda la narrativa, pues, ¿no? Y pues ese es el riesgo que van a enfrentar ahorita, ¿no? Sí, hay un cambio se podría decir que hay un cambio de paradigma de cómo va a ser el cine ahora. Ya cambió, igual que, pues cambió muy rápido, ¿no? O sea, estábamos entendiendo el cine digital y de repente lo que vino es la plataforma digital. Y la idea para mí sigue siendo televisión, sin comerciales, pues, ¿no? Pero sigue siendo televisión. O sea, se ve con la misma lógica que se veía la televisión. Pero definitivamente es el presente, y eso, igual que cuando el cine se volvió sonoro, cambió la narrativa, las formas de narrar. Después cuando se volvió o cuando entró la televisión, color, cuando entró a color también cambió. Cuando llegó la televisión, pues también el cine digital cambió lo que yo soy. Eso lo pude hacer porque vino el cine digital, redujo los equipos, etcétera, etcétera. Pues hoy pues también va a revolucionarlo todo, porque el espacio de exhibición natural ahora sería, pero son las plataformas. No nos gusta a quienes vivimos lo previo, ¿no? Sí. Pero a mi hijo le da exactamente lo mismo, cabrón. Tiene 16 años y le da igual, ¿no? Everardo, hablemos de nuestra película, que nos tomó 6 años de filmar. Y digo hablemos porque esa película se estrena en este festival ahora. Y ya se estrena en cines comerciales. Fue un largo camino, literal. No nomás en el tiempo, sino literal, de recorrer miles y miles de kilómetros por 10 desiertos del planeta. Una película que, bueno, es una historia larga que sería difícil de contar en el tiempo que tenemos en esta entrevista, pero que también marcó, no sé si marcó, pero es un cine de alguna manera diferente al que te conocía
los que han visto todas sus películas anteriores. Y yo no quisiera contar pues una película de los dos, pero platícanos, ¿no? Guillermo, platícanos. Pues acuérdate que no sabíamos si iba a ser una película o qué iba a ser, ¿no? Yo me acuerdo mucho que fuimos a comer unos sándwiches de roast beef y todavía me acuerdo muy bien que estábamos allá así. O sea, me acuerdo de qué hablábamos, pero no lo podemos hablar aquí. Sí. Me acuerdo clarito de qué estábamos hablando. Eso también me acuerdo muy bien. Me dijiste que querías hacer un detrás de cámaras de tu proceso. Tenías el Sistema Nacional en ese momento. Y querías hacer un detrás de cámaras del proceso de un artista plástico, un artista visual, en 10 desiertos del mundo, y que si quería yo hacerlo. Y yo dije, pues se me hace que no va a levantar este vato el proyecto, ¿no? Y dije, sí, hombre. Y como al mes me dijiste, pues ya está, vámonos un mes a Mongolia. Y pues arrancó, para lo que para mí siempre lo platico, Alfredo, pues una experiencia muy distinta de acercarme a lo que iba a ser una película, porque como yo dependía mucho de la ruta que tú trazabas o lo que tú lograbas, porque era una película que se financiaba con la lana que vendías, la que lograbas de una foto vendida o la que lograbas de patrocinio de no sé quién. Lograste unos patrocinios con Panasonic, otros con las líneas aéreas, pues siempre se dependía de lo que lograbas, ¿no? Y entonces había poco tiempo para entender qué seguía. Y yo creo que a mí lo que me ayudó es que de alguna u otra manera yo no sentía el peso que a veces se siente cuando tienes conciencia de que estás haciendo una película. Porque mi trabajo era de alguna u otra manera seguir tu trabajo. Y lo que hoy es Yermo realmente se estaba usando o estaba filmando para que fuera el escenario de lo que iba a ser la pieza que querías tú en la que colaborara. Pero yo me acuerdo que empecé a entrar un poco en conflicto, Alfredo, debe haber sido en Marruecos, yo creo, que sentía que yo estaba un poco limitado porque tu relación, yo siempre hablo de ese asunto, es con el paisaje siempre, con el entorno, con el espacio, y el mío es con las personas, ¿no? Y siempre sentía que ahí había algo muy tirante y que no iba yo a tener capacidad de hacer lo que tú me habías pedido, ¿no? Y me acuerdo que le di vueltas a la vuelta, ¿te acuerdas? Creo que me eché como 1 año y medio todavía sin decirte que por qué no cambiamos un poco, que por qué no mejor entrabas tú como coproductor de otra película, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que fue en Namibia Namibia te la solté, güey, ¿no? Y pues, ¿cómo ves? Si mejor hacemos otra cosa, cabrón. La verdad, yo creo que pues que funcionó, güey. O sea, finalmente funcionó, ¿no? Pero trajo muchos problemas a la hora de la construcción, porque por eso es tan distinta. Es una película con mucha impericia de mi parte, ¿no? Con mucho desconocimiento de mi parte de los lugares en los que yo estaba, pues porque, insisto, mi trabajo era conocerte a ti, no a las tribus o a las etnias o a los grupos humanos de allá, ¿no? Mi trabajo era seguir tu trabajo. Pero creo que eso fue la fortaleza de la película, como reconocer que también desde la ignorancia se puede construir. Por eso te decía lo de anterior, a mí me cambió mucho este peso que yo tenía de querer por lo menos acercarme a entender. Uno no deja de ser un pequeño farsante, cabrón, cuando está haciendo estas cosas. Claro. Y eso también hay que asumir que es así, pues, ¿no? Pero recuerdo, y aquí le contaría este momento muy simpático en nuestro primer viaje. Por la Porta Grande, ¿no? En Mongolia. Que de repente yo me despierto así, no sé qué hora de la madrugada, hacía un calor adentro en el GEP. Uh-huh. No sé, estaríamos yo creo que ya 28 grados, 30 y afuera -2. Y tú estabas así en pijamas, bueno, en un underwear de tipo el vaquero McCoy, ¿no? Sí. Escribiendo y decías, ¿qué onda? ¿Qué pasó?
Yo sudando y se me acaban de ocurrir unas ideas geniales y nos agarró una risa. Es que acuérdate que habíamos sobornado a un chavillo, güey, para que estuviera alimentando la estufa, ¿no? Sí. Le habíamos hecho que fuera cada hora, porque se acababa. O sea, era pura boñiga, ¿te acuerdas? Pero ahí sí le puso madera. Le puso madera y entonces era como un sauna allá adentro. A cambio de cigarros, cabrón, le dimos. Cambio de cigarro. Pues bueno, de esas anécdotas sucedieron muchas en el viaje, que yo creo que habrá después que hacer un diálogo o hacer el documental de la anécdota o la entrevista de la anécdota, pero pues qué padre que esta película se estrena aquí, que ya llega a cines, que ojalá la vea mucha gente, porque no nomás tú sabes que no nomás es lo que costó hacerla en términos económicos y esfuerzo. A la raza eso le da lo mismo. Sí, a la gente le da lo mismo. Pues es lo que representó en nuestras vidas. Ah, sí, bueno, tal cual. En nuestro tiempo, en todo estar. No, fue un privilegio, Alfredo. O sea, fue un regalo, ¿no? Muy poca gente tiene esa oportunidad en la vida. Yo creo que es de los grandes regalos que este oficio a mí me trajo, ¿no? Y lo que yo sí creo es que por lo menos es una película que respira, ¿no? Claro. Que se siente grande, que en esta época de encierro permite como una bocanada de aire, ¿no? Y pues sí, sin duda que la película terminó siendo una consecuencia de una experiencia más grande, pues, ¿no? Qué bueno que se acabó y qué bueno que se va a estrenar. Tendremos que hacer una segunda. Vámonos. Hay que hacer una ¿A segunda la tundra parte. o qué? Las tundras, güey. Tundras. Hay muchos desiertos que recorrer. Yo voy, nomás financiala, güey, porque a mí no. Si tú eres el bueno para eso, cabrón. Ya, vamos a hacer otra. Es verdad, un placer de platicar contigo. Ay, carnal, sí, muchas gracias. Un verdadero placer aquí de estar en este homenaje mexicano a la trayectoria artística de un festival que ya ha proyectado tus películas en varias ocasiones, que ya recibiste. El primer Cabrito de Plata lo tuve yo. El primer Cabrito aquí de Plata. Estos eran unos morros, tenían el voladero, se llamaba, imagínate, era medio universitario, no me acuerdo qué era, como una cosa así, ¿no? Sí, entonces sí, puede decir que es ¿Universitario era el voladero o no? Voladero. Universitario, imagínate, de chiquillos los conozco, güey. Entonces digamos que eres un cineasta de casa y pues bueno, vamos a acompañarte a que te entreguen tu reconocimiento bien merecido y creo que digamos que es un reconocimiento a una trayectoria media o media trayectoria, como dicen, porque caja. Te falta. Esperemos que es un primer corte de caja porque te faltan muchos años de estar filmando y. Espero que sí, cabrón. Que así sea. Gracias, Everardo. Gracias, querido Alfredo. Me da mucho gusto estar el día de hoy a nombre del Festival Internacional de Cine de Monterrey con Everardo González, homenaje mexicano a la trayectoria artística. El día de hoy como parte de Norte a Sur, México, en el 17 FIC Monterrey. Este reconocimiento para nosotros es muy especial, Everardo, porque nos has acompañado con tu carrera desde la canción del pulque, cuando todavía el festival era el Festival Voladero, porque todavía el año pasado Lopón se llevó el premio del público y que en esta ocasión, bueno, exhibiremos también algunas de tus películas como parte de este homenaje. El documental, como lo has enfrentado, me parece que es una manera de mostrarnos un país con su diversidad y con su riqueza, con sus cosas muy difíciles, ¿no? Y con otras que es importantísimo resaltar. Entonces, te agradezco verdaderamente esta contribución que haces a nuestra cinematografía y como lo dijo Alfredo en tu entrevista, pues es realmente un homenaje de mitad de carrera porque todavía esperamos mucho de ti. Muchas gracias, yo también espero mucho de mí. Entonces, a nombre del Festival Internacional de Cine de Monterrey, te entrego este Cabrito de Plata bonito. En su 15 aniversario, porque cuando lo recibiste en el 2007 fue la primera generación. Así es que me pardeó más la barba. Le voy a dar lectura. Dice: homenaje mexicano a la trayectoria artística, Everardo González, de Norte a Sur, México, en el 17 Festival Internacional de Cine de Monterrey, agosto 16 al 29
2021. Ay, muchas gracias, querido Juan. Muchas gracias. Gracias a ti, Everardo. Te he de confesar que esta es una de las esculturas que más me gustan de los festivales de cine mexicano. Me acuerdo todavía el lugar en donde estaba en la ceremonia de la entrega del primer festival, que estaba en una barra, en una sala de cine, ¿era? Y me acuerdo de estar viendo la ceremonia cuando me avisaron que yo me llevaba un cabrito, el cabrito de ese año con Los Ladrones Viejos. Y volver contigo, con Janet, con un equipo que además ha sostenido contra viento, marea, buenos presupuestos, malos presupuestos, pero nos sostuvo la carrera. La verdad es que creo que sin gente como ustedes, que ha empujado el cine mexicano, que ha buscado que sea visto fuera del país, que logra convenios para los jóvenes cineastas, espacios de formación, etcétera, pues no ha sido fácil. O sea que espero de verdad que con el equipo esto sea compartido, porque más o menos llevamos los mismos años. Más o menos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas.